Y bueno, les digo, el día de hoy quiero que hablemos o quiero hablarles acerca de un tema del cual yo creo que hablamos o se habla muy poco o tal vez casi nada. Ya desde hace tiempo tengo este tema, nada más que lo he venido aplazando, pero creo que es bueno hablar ya de este tema, porque también, no sé si ustedes viendo las noticias, han visto que los indicadores de violencia generados dentro del hogar, pues han aumentado y más que nada, bueno, pues por esta situación de la pandemia y un tanto y más que nada también por falta de saber tener esa sana convivencia en el hogar. Hace unos meses hablaba con un ex compañero de la empresa, este compañero, ya un señor grande, ya se jubiló, y yo le preguntaba que cómo estaba eh, en casa, le preguntaba que eh, cómo le iba en esta nueva faceta de estar ya en su casa, que si estaba aguantando el estar en su casa, o le preguntaba que si lo estaba aguantando su esposa de tenerlo ahí en la casa. Y a lo cual él me respondió y sonriendo me decía él, pues sí, me están aguantando tenerme ya en casa todo el tiempo. Eh, Tal vez no hablamos también mucho de este tema que hablaré, porque tal vez damos por sentado que por estar en la iglesia sabremos manejar este tema sin problema. Y pudiera ser así siempre y cuando estemos aplicando toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios en nuestro proceder día a día. Y de eso se trata realmente el tema que vamos a ver hoy. Aunque hay dos puntos en los cuales me voy a enfatizar en este tema, que la Biblia nos pone el énfasis y de hecho hasta lo repite en varias escrituras para que no lo perdamos de vista y no fallemos en ello, porque realmente fallamos continuamente en estos puntos que les digo, la Biblia hasta nos los marca en diferentes escrituras para que nos acordemos de estos puntos que son claves y básicos para el tema que vamos a hablar el día de hoy. Debemos de recordar también que Dios nos sacó de una necedad para venir a una sabiduría, por lo cual tenemos que trabajar para pasar de la necedad a la sabiduría o de vivir neciamente a vivir sabiamente. Y esto también lo menciono por el tema que vamos a hablar el día de hoy. La finalidad de lo que vamos a hablar el día de hoy es la exhortación para tratar de vivir sabiamente en el matrimonio, con la pareja. Como lo dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice que tenemos que tener un matrimonio honroso. Entonces quiero que hoy vayamos a ver este tema y les pido que vayan abran sus Biblias y vayan a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, que va a ser nuestra escritura eh, base para este tema. Entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice lo siguiente, eh, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un poquito también de lo que hablaba el señor Adalberto, pero bueno, esto me reservaré el comentario más adelante cuando llegue a este punto. Pero vemos aquí que la escritura nos alienta a tener un matrimonio con sabiduría, algo que es fundamental, algo que es necesario. Es una escritura básica para la vida matrimonial y es importante para no perder esa relación con Dios, como aquí lo dice, van de la mano, van unidos. Si uno tiene el conocimiento y no hace lo que las escrituras mencionan o se falla en esa relación de pareja, pues en automático también se falla en esa relación con Dios. Vivir sabiamente en la unión matrimonial. Bueno, tal vez piensen, quizás yo no sea el indicado para hablar de esto por los pocos años de matrimonio que tengo, pero en la mañana hacía cuentas y realmente este año cumplimos 25 años de matrimonio, mi esposa. No le podré dar un pastel ni nada de eso porque nuestro aniversario cae en la fiesta de los panes sin levadura, pues entonces ya tendré que pensar en otras cosas. Pero bueno,
No voy a entrar en detalles realmente en este tema de decir que tienen que hacer como un listado de 20 cosas que ustedes tienen que hacer para tener un matrimonio llevado con sabiduría, sino que vamos a ver este tema pegado a unas instrucciones que nos da la Biblia, y como les decía, en 2 puntos realmente que nos enfatiza la palabra de Dios, que tenemos que estar trabajando y que no se nos debe de olvidar para tener esa sabiduría en el matrimonio. Recuerden, no se recordarán, yo en un estudio respecto del noviazgo y el matrimonio que hablaba, les decía que cuando uno entiende y practica esta parte de dar, de saber dar, rompe con el centrarse en el yo y entonces está listo para el matrimonio. Ese es un primer paso. Pero en el matrimonio, y los que están casados lo saben, uno tiene que dar muchos pasos para llegar a tener esa sana convivencia. Vivir sabiamente. ¿Cómo podemos llegar a eso? Bueno, vamos a ver algunas escrituras para entender este tema. Pero yo primero preguntaría, ¿qué no es vivir sabiamente? ¿Qué no es vivir sabiamente? Bueno, no es vivir sabiamente viviendo en un matrimonio pensando que quién es el más fuerte. Tampoco no se trata en el matrimonio de quién grita más fuerte o quién es el primero que da el grito ante una situación tensa o cierto hecho que sucede. No se trata de quién avienta primero algo al otro o quién insulta más o quién da el primer golpe, o no es simplemente yo tengo la razón, o no nos podemos escudar en el decir, bueno, yo soy el hombre de la casa, como también la mujer no se puede escudar en decir, bueno, es que yo soy el vaso más frágil, ¿sí? No se trata en el matrimonio de esto es mío y este es tuyo, no es úsese y tírese, no es yo no muevo ni un plato, sino es vivir sabiamente. Y bueno, podemos incluir en esta parte también pues el llegar hasta el adulterio y todo lo demás. Pero yo quiero que nos enfoquemos en estos puntos de tener una buena relación, una sana convivencia. Y para aquellos que piensan en llegar a casarse, también no se trata de decir, bueno, pues para que no me suceda eso, pues yo voy a buscar mi media naranja. Y yo pensaría cuando uno dice, bueno, mi media naranja, pues imagínense, no sé qué sería vivir conmigo mismo, la verdad. Pero creo que la Biblia, si nosotros la entendemos, nos ayuda a visualizar el mejor las cosas, el tener todo este panorama para tener un matrimonio viviéndolo con sabiduría, como como lo menciona aquí la Biblia. Quiero que vayamos a Santiago capítulo 13, y aquí Santiago capítulo 13 nos muestra el comportamiento de una persona que le hace falta esa sabiduría, ¿ya? Que le hace falta sabiduría. Por ejemplo, empieza aquí en Santiago capítulo 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces vemos que esa falta de sabiduría se refleja pues, en los celos, en las contiendas, en un comportamiento no basado en principios bíblicos, sino basados en lo que nosotros podemos leer en Gálatas capítulo 5, versículo 19, que es simplemente la manifestación de las obras de la carne. Y vamos hasta llegar hasta agresiones. En Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, y viene aquí esta parte de los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Pero vemos que estas son manifestaciones de la carne, y cuando nosotros en el matrimonio nos comportamos conforme a esto, demostramos esa falta de sabiduría, ¿sí? Demostramos esa falta de
asimilar la palabra de Dios y quererla llevar a la práctica para tener un matrimonio feliz, un matrimonio guiado por Dios. Ahora, hay un ejemplo que nosotros sabemos, y yo creo que ustedes lo recordarán muy bien, en Génesis capítulo 3, vemos este ejemplo que es un ejemplo de falta de sabiduría, esa parte de la sabiduría que le faltó a Adán. Cuando ya se ven ante esta situación, la respuesta que él da es la siguiente. En Génesis capítulo 3, versículo 12, dice: el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí lo que nosotros tenemos que aprender primeramente, les digo, y es, a veces nos falta esa parte de la sabiduría, es saber responsabilizarnos de nuestros hechos, de nuestras acciones y aún de nuestro papel en el matrimonio, ¿sí? Tener esa responsabilidad ante una situación, ante un malentendido, no sé cómo llamarle, pero lo que tiene que haber es esa parte de responsabilidad del hombre y no siempre decir, bueno, la mujer que me diste, no es que tú, sino se trata de ver hacia uno mismo y saber que también uno tiene esa parte de responsabilidad en los problemas, como dicen, cuando hay un problema, pues siempre es un problema, es generado por dos, o por tres, o por más personas. Un problema no se genera por uno mismo, ¿sí? Y lo menciono, les digo, ya que ciertos problemas tienden siempre a verse hacia el otro, en lugar de ver la parte que le corresponde a uno, y siempre se trata, y siempre, a ver, como hombres, el punto es, no es que la mujer, cuando a veces nos falta ver esa parte en nosotros que tenemos nuestra culpa. También en este capítulo de Génesis capítulo 3, vemos a esa parte de Adán que le faltó o que desechó, bueno, ya vemos así, desechó esa instrucción de Dios. Entonces ahí también es una lección para nosotros, un ejemplo, que no podemos ni que seamos responsables de nuestros actos y no cargar toda la culpa a nuestra pareja, como también tenemos que tener ese cuidado de no desechar las instrucciones que Dios nos da para tener o para vivir sabiamente en el matrimonio. Yo creo que esto y muchas otras cosas más es no vivir sabiamente en el matrimonio. Digo, hay que aprender de esto y por eso la Biblia, aún también la Biblia toca estos temas, porque les digo, no se trata simplemente, bueno, ya llegué a la iglesia y no tengo simplemente leo, estudio y practico ciertas cosas, pero a veces descuidamos, ciertamente tanto hombres como también como las mujeres. Ahora sí que no me cargo ni para el uno ni para el otro lado, sino que en ambos, como seres humanos que somos, pues descuidamos esa parte y les digo, bueno, llegamos a la iglesia y pensamos que ya en automático vamos a trabajar y hacemos estas cosas perfectamente, pero no es así. Nos damos cuenta de que no es así y por eso la Biblia pone y enfatiza estos puntos para que nosotros los desarrollemos y lleguemos al punto de vivir sabiamente. Ahora, ¿cómo vivir? ¿Cómo podemos entender esta parte de vivir sabiamente? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de esto que nos dice Deuteronomio y una escritura que también muy bien sabemos en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Aquí es donde empezamos a ver, a comprender de dónde podemos obtener esa sabiduría para vivir sabiamente, valga la redundancia, en el matrimonio. Aquí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos, pues, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pero también eso se manifiesta, o debe de ser así, al manifestar nosotros esa sabiduría, ese comportamiento guiado por los principios y la ley de Dios. Entonces vemos que esta es una sabiduría y es la parte a la que Dios se refiere, que debemos de practicar las instrucciones de Dios, el consejo de Dios, para llegar a tener una sabiduría en el matrimonio. Entonces, la sabiduría que se requiere para vivir sabiamente en el matrimonio, pues como les decía, es que está basada en la aplicación
de la ley y el consejo de Dios. Cristo mismo dijo que la ley se resume en amor a Dios y en amor al prójimo. Y en el caso de nosotros que estamos casados, bueno, nuestro prójimo más próximo, por decirlo así, es nuestra pareja, ¿sí? Mi prójimo más próximo pues es mi esposa. Y en el caso de mi esposa, pues yo soy su prójimo más próximo. Y pues entonces ahí es donde para nosotros empieza esa práctica de ese segundo mandamiento. Ahora también, como lo dice en segunda de Timoteo, vamos allá en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, también una escritura que todos sabemos, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, y aún también para llevarla en el matrimonio, llevar un matrimonio perfecto. Les digo, sí, tenemos mucho que aprender, como les decía, tenemos que dar muchos pasos en los tiempos, todo el tiempo que tenemos de matrimonio. Tenemos que estar dando pasos y pasos y estar cambiando y visualizando pues esas partes que debemos de corregir en nuestras vidas. Regresando a Primera de Pedro, quiero que regresemos allá. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, pues Pedro nos dice a los esposos, a los maridos, que tenemos que vivir con nuestra esposa sabiamente, dándole ese honor como a vaso más frágil y como a coherederas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a analizar un poco esto que Pedro nos dice. Pues comprendiendo que nos habla principalmente a los esposos, pero vamos a analizar también que Pedro hace unas escrituras antes, habla también para las esposas y también para ellas es esta parte de vivir sabiamente. Nos exhorta a, pues nos exhorta a esta parte, en ambos casos, al hombre y a la mujer, a vivir sabiamente. Entonces, vivir sabiamente yo creo que es entender las diferencias entre ambos y vivir en una mutua comprensión basada en principios bíblicos, haciendo cambios en uno para llegar a un carácter santo, justo y perfecto, reflejándolo en el trato al cónyuge. Esto requiere de una vida de cambios, dejando el viejo yo y viviendo de acuerdo con el espíritu y el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra de la Biblia. Creo que esta es la parte de entender de cómo es vivir sabiamente. Entonces, en la Biblia podemos indagar un poco más de esta sabiduría necesaria para vivir, valga la redundancia nuevamente, vivir sabiamente en el matrimonio. Hay una escritura que nos lleva mucho a esta sabiduría y aquí está en el libro de Colosenses. Y aquí Colosenses empieza a tocar un punto en el cual les digo que es donde llegamos a fallar. Y este punto que toca Colosenses 3:19, pues va hacia los maridos, ¿sí? Y la primera recomendación que nosotros vemos aquí en Colosenses 3:19 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Dios nos dice: si me amad, haz esto. ¿Sí? Ustedes lo recordarán. Dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Vamos allá. Quiero que leamos esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí es donde nosotros tenemos que recordar esto. Si no amamos a nuestro prójimo más próximo, que es nuestra pareja, no estamos amando a Dios, no estamos conociendo a Dios. El amor a Dios, como les decía, es guardar sus mandamientos. Y cuando uno guía sus pasos, sus pensamientos y hasta la boca con el consejo de Dios, manifiesta lo que nos dice Pablo aquí en Primera de Corintios capítulo
13, que ustedes bien conocen, que es acerca del amor, capítulo del amor. Y todas estas cosas pues se deben de manifestar aún en el matrimonio. 1 Corintios 13:3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, o sea, no va a estar por encima de la esposa de decir, bueno, es que yo soy el hombre de la casa. Y hago referencia a esta expresión porque es muy común verlo o escucharlo en los hombres. Dice, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Algo que tenemos que aprender. A veces tal vez no nos gusta el que nos llame la atención o nos diga un comentario la esposa, pero como les decía, si nosotros estamos aquí saliendo de una necedad a venir una sabiduría, nosotros tenemos que comprender estas cosas y, como dice, no guardar rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Esto es esa parte de la manifestación de esa sabiduría, de ese amor que uno debe de tener hacia la esposa. Si nosotros amamos a nuestras esposas, debemos de hacer cosas, debemos hacer cambios, etcétera, para tener una buena relación con ellas, el no hacerles daño. No sé si recuerdan ustedes, hay una canción de José Luis Perales y yo creo que se han de recordar de ella y no se trata de cantarla aquí, lo que dice, pero en una parte dice, el amor es crear un mundo entre los dos, dice, pero dice lo siguiente, dice, es perdonarme tú y comprenderte yo. Esa parte también realmente sí es importante en el matrimonio, es que me perdone, comprenderla y viceversa, yo perdonarla y que ella me comprenda, pero es llevar una relación para estar perfectamente unidos en un matrimonio y llevarlo con esa sabiduría. En esta parte, en esta segunda parte de Colosenses 3:19, si ustedes regresan ahí, yo nada más les leía una parte, dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. No seáis ásperos con ellas. Y hay varias traducciones que se pueden hacer, o que hay Biblias que tienen otras traducciones, y en lugar de poner áspero, dice, no sean desapacibles, o no sean amargos, o no sean desabridos. O, bueno, esas tres. Pero ¿a qué se refiere cada una de ellas? Por ejemplo, cuando dice, no seáis desapacibles, dice que una persona desapacible es la que carece de suavidad y resulta desagradable para los sentidos. ¿Sí? Entonces, meditemos un poquito en esta parte. O sea, a veces cuando somos ásperos llegamos a ser desagradables. Entonces, creo que eso no lleva ninguna sabiduría en sí, no lleva ninguna sabiduría de Dios, por lo cual entonces sí tenemos que hacer esos cambios en nuestro ser, en cada uno, para llevar una buena relación, un matrimonio con sabiduría. Les digo, y esta tendencia, como lo pone aquí la Biblia, es mucho que recae en nosotros los hombres que llegamos a ser. Dice también otra traducción, dice, y no seáis amargos con ellas, que podemos entenderlo como es no ser rudo, no ser áspero o poco agradable. No, hay otra traducción que les decía que dice, y no seáis desabridos con ella. ¿A qué se refiere esta parte de desabridos? Dice que es poco gracioso o inexpresivo, que es rudo, áspero o poco agradable. ¿Sí? Le digo, y vuelvo y lo repito, una tendencia que nosotros como hombres sí llegamos a tener, pero pues aquí la Biblia nos pone este punto, nuevamente lo recalca, para que hagamos esos cambios, y si realmente nosotros amamos a Dios y amamos a nuestras esposas, pues es algo en lo cual tenemos que trabajar. Le digo, yo también me incluyo y tenemos que hacer esos cambios nosotros como hombres para tener esa sabiduría en el matrimonio. También, pues le digo, a mí me gusta esta parte de cómo lo traduce de amargos, desabridos,
desapacibles. Y en todo caso, tenemos que recordar esta parte que nos dice aquí mismo en Colosenses, pero en capítulo 4, versículo 6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, y aún también en el matrimonio. Y no quiere decir que solamente esta parte de ser ásperos recae mucho en los hombres, sino también, o sea, a veces cae también en las mujeres de ser ásperas en decir las cosas. Y le digo, bueno, el punto es de que tenemos que trabajar para nosotros llegar a ese carácter santo, justo y perfecto, preparados para toda buena obra y hacer las cosas bien en el matrimonio. Y para seguir esta instrucción que también nosotros vemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 9, que dice lo siguiente. Eclesiastés 9:9 dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del cielo todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. O sea, tenemos que vivir alegres, gozosos con nuestra pareja. Este es el punto de amar a la esposa. Les digo, y se repiten varias escrituras, porque este es un punto en el cual llegamos a descuidar, llegamos a fallar y que debemos de trabajar. Consideren lo siguiente, dice, yo les diría, cuando uno se casa, pues llegan a venir los hijos, ¿sí? Cuando uno se casa, llegan a venir los hijos, pero los hijos crecen y al final se van. Y pensemos en esto, al final se queda el esposo y la esposa. Y entonces uno tiene que aprender a vivir desde ahora para que cuando llegue ese tiempo de que los dos simplemente estén en la casa, sepan sobrellevarse y sepan llevarse, como les decía, como yo le preguntaba a mi compañero, o sea, ¿cómo vas aguantando? ¿Te están aguantando? Y me decía él, pues sí, yo creo que mi esposa está batallando en aguantarme a mí. Entonces, nosotros creo que desde ahora, si nosotros trabajamos teniendo esa sabiduría de Dios, podemos llegar a un punto cuando también igual tengamos nuestro retiro, no llegar al punto de que pues me están aguantando en mi casa, sino que decir, bueno, tengo una buena convivencia con mi esposa. Y les digo, porque al final, cuando uno se casa, los hijos se van y se quedan el hombre y la mujer ahí. Quiero que vayamos al libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, y ven, nuevamente vuelve a tocar este punto. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ya van 2 veces que lo repite, ¿sí? 2 veces que se menciona este tema, pero aquí en esta parte, Pablo, vamos a ver que lo dimensiona muchísimo y nos pone una visión, nos pone un ejemplo para nosotros como varones, como esposos, en el cual tenemos que comprender y visualizar esa parte de nuestro matrimonio y nuestra relación con la esposa. Dice 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y es nuestra responsabilidad cuando contraemos ese matrimonio, es nuestra responsabilidad de cuidar, de proteger a la iglesia como Cristo lo hizo. Como Cristo lo hizo. Y vamos a ver que sigue diciendo, dice, para santificarla, habiéndola, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, para que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la parte de nosotros, aún que tenemos que trabajar para con el ayudar a nuestra mujer, a nuestra esposa. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y yo diría, y el que no ama a su mujer, no se ama él tampoco. Y entonces, ustedes saben otra escritura que podrían responder eso. Dice versículo 29, dice, porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y nos pone aquí nuevamente un punto
en el cual nosotros tenemos que hacer nuestra parte para sustentar, para cuidar a nuestra esposa, así como Cristo lo hizo para con la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de una carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí también trata otro punto en el cual nosotros como casados, como se dice y como se dice, no sé si en otros lugares, hacer rancho aparte. Una vez que nos casamos, pues tenemos que salir de la casa de nuestros padres y formar nuestra casa aparte. No se trata de descuidar a nuestros padres, sino se trata de ver con nuestra esposa el tener una casa donde estemos, donde esté esa pareja y los padres en otro lugar. Y claro, o sea, no se trata de descuidarlos, sino se trata de seguir teniendo esa relación de ver por los padres, pero no estar viviendo en la casa de los padres o no estar en el punto de decir, bueno, ya me casé, pero me la paso casi, por decir algo, 10, 12 horas en la casa de mis padres y después ya me vengo a la casa con mi esposa. Digo, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros entendemos esta parte de que Cristo nos dice aquí que debe ser nuestra relación con nuestra esposa, con nuestra mujer, yo creo que aquí nos lleva al punto y les digo, yo creo que este es nuestro medidor de qué tanto cumplimos ese segundo mandamiento. Es nuestro medidor para ver si llegamos a ese amor divino. Si nosotros estamos cumpliendo perfectamente o nos estamos esforzando día a día en llevar a cabo esta parte de que como Cristo amó a la iglesia, también nosotros también debemos de amar a nuestra mujer. ¿Sí? ¿Qué tanto lo estamos haciendo? Otras escrituras donde podemos ver un poco más acerca de esta parte de la práctica de la sabiduría llevada al matrimonio, pues es algo que yo les leía aquí en Santiago capítulo 3. Yo les leía primeramente esa parte de la no sabiduría, pero podemos regresar aquí a Santiago capítulo 3, versículo 17, donde podemos ver un poquito más acerca de esa sabiduría que debemos de manifestar como hijos de Dios y no bajo la influencia de Satanás, y para tener este cuidado en el matrimonio. Hay algo que también tenemos que cuidar y tenemos que tener en cuenta, y yo lo diría así, y bueno, pues también parte de esto habla acerca, Santiago, de cuestiones de la lengua. Tenemos que tener cuidado en las cosas que decimos, cómo las decimos, pero también tenemos que tener cuidado en lo que escuchamos y cómo lo interpretamos. ¿Sí? Tenemos que tener todo ese cuidado en muchas cosas para tener esa buena relación. Y bueno, aquí Santiago 3, versículo 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando no existen estas cosas, pues podemos entender y comprender que no llegamos a una sabia convivencia con el cónyuge. Santiago nos habla aquí de ser puros, de ser algo limpios, de que nuestra conducta debe de ser sin pecados y que debemos de vivir en una santidad. Como ustedes saben, Dios nos llamó y nos trajo a una santidad, pero espera que nosotros nos mantengamos en ella y no solamente recordando en el no comer carnes inmundas y estar comiendo carnes limpias, sino también esa santidad la debemos de llevar, como lo dice en otra parte, en Primera de Pedro. Les quiero leer esa parte. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, no es esa escritura, me perdí, pero donde nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y ese debe ser el comportamiento en nuestra relación con la pareja. Podríamos agregar a este punto de la pureza, y pues la pureza en el matrimonio, en el no tener ambiciones egoístas. Recordaban que yo ahorita hace unos momentos les mencionaba que tenemos que desaprender esa
actitud que llegamos a tener del yo y empezar a dar, porque eso es lo que tenemos que hacer en el matrimonio. Tenemos que dar a los demás y tenemos que dar a la esposa y después vienen los hijos y tenemos nosotros que aprender a darles también. Pero cuando nosotros llevamos desarrollada esa actitud del dar, pues no nos cuesta trabajo en hacerlo, tenemos que aprenderlas. También Santiago, como lo leímos, nos habla de ser esos pacificadores, no unos generadores de pleitos, no unos generadores de contiendas, no unos generadores de gritos. En Isaías 32:17, pues nos habla de que el efecto de la justicia será paz. Si nosotros estamos practicando esa justicia, pues nosotros no vamos a ser esos generadores de contienda en el matrimonio, no vamos a ser esos generadores de pleitos, de gritos, y pues es algo que tenemos que llegar a ser, generadores de paz en nuestro matrimonio. Hay una escritura aquí en Proverbios capítulo 21, versículo 19. Proverbios 21, versículo 19, dice lo siguiente: mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. O sea, la Biblia nos menciona que yo creo que pues la actitud de una mujer rencillosa o iracunda, o de un hombre rencilloso e iracundo, pues no es en ningún momento agradable, y pues la verdad, como dice aquí mismo, es mejor estar en una tierra desierta que convivir con una persona así. Entonces es como meditar, bueno, nosotros ¿a qué punto llegamos a ser? O sea, ¿somos unos generadores de paz o unos generadores de contiendas, de gritos, de discusiones? Y como les decía, algo importante para no generar esos gritos, esas discusiones, es una comunicación eficaz y escuchar antes de reaccionar y no interpretar las cosas sino darle otra interpretación a las cosas de lo que se dijeron, ¿sí? Aquí también en esta parte de pacificadores, yo diría que no debemos de ser provocadores o quitarse esa capacidad de exasperar. O sea, hay personas que tienen esa capacidad de exasperar a los otros. Tenemos que entonces trabajar también como parte de esa sabiduría, de quitarnos esa necedad de llegar al punto de no exasperar, no ser provocadores en todas estas cosas, aún en el matrimonio. También Santiago pues nos habla de ser amables, de buenos tratos, de buen trato. Aquí podríamos ir a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 23. 12:23 dice: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. O sea, nosotros también tenemos que hacer esa parte del respeto al cuerpo de Cristo, y pues si nuestra esposa está en la iglesia, pues con mucho más razón tenemos que hacer esa parte de ser amables, del buen trato, porque también ella pertenece al cuerpo de Cristo, según es el caso. Podemos agregar en este punto también que llegamos a conocer las debilidades de la pareja y la ayudamos. No insistir en un propio derecho, en decir, bueno, es que yo, sino llegar a ese buen trato y siempre estar dispuesto a ayudar y a no culpar. También vale recordar aquí, hay una instrucción aquí en primera de Pedro. Nada más quiero leer una primera parte, después leeré el resto. Aquí primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y yo lo que me quiero referir aquí es que hay que aprender esta parte de ganar a la otra persona por esa buena conducta. Ganar a la esposa o al esposo, según sea el caso, por esa buena conducta. También Santiago nos refiere a que debemos ser benignos. Y esta parte pues se refiere a un sincero
interés por el bienestar de los demás. Y en este caso, pues lo podemos aplicar ya sea al esposo o a la esposa, ¿sí? Y aquí valdría preguntarnos, bueno, ¿qué tanto es nuestro interés sincero por el bienestar de nuestro cónyuge? ¿Sí? ¿Qué tanto nos interesa el bienestar de nuestro cónyuge? También es que tan abiertos estamos a razonar y dar la razón. Es fácil, yo les pregunto, ¿es fácil acercarse a usted para hablar? ¿Escuchará lo que él le diga a su pareja? Como les decía, esto creo que aplica en mayor porcentaje a los varones, pero el aprender también a escuchar a la esposa, pero también igualmente para las mujeres. También Santiago, aquí en Santiago 3:17, nos habla de ser misericordiosos. Y ustedes bien saben que cuando nosotros no aplicamos misericordia, estamos quebrantando la ley, porque la misericordia es parte importante de la ley, como ustedes lo pueden leer en Mateo 23:23, ¿sí? Algo importante de la ley es la misericordia, el amor en la práctica y demostrar la fe que tenemos. Podemos decir que sí estamos dispuestos a hacer el bien por la pareja y llegar a comprenderla, pero tenemos que no solamente decirlo, sino tenemos que estar haciéndolo, tenemos que practicar las instrucciones de Dios, y por eso también Santiago habla de que tenemos que tener buenos frutos. Ustedes pueden leer en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 21, que nos habla acerca de los frutos, que nos habla acerca de que por el fruto se conoce a la persona, y pues es de preguntarnos cuáles de esos frutos que nos habla Gálatas 5:19 al 23 salen de nosotros, los que son de la carne o los que son de un espíritu guiado por ese Espíritu Santo, o si no estamos bautizados por el aceptar y llevar a la práctica esas instrucciones que Dios nos da en su palabra. Esta es la aplicación de la sabiduría con la cual debemos de vivir en el vínculo matrimonial. Es la sabiduría que Pedro nos dice que debe existir en el matrimonio. Digo, aplicada, y aquí nos habla primeramente Pedro al esposo, pero yo creo que también el vivir sabiamente se refiere a las esposas. También lo deben de practicar. Yo les pido que estudien esta parte y se examinen a los varones, el examinarnos qué tanto llevamos a la práctica realmente la instrucción de Dios. ¿Somos ásperos o no somos ásperos? ¿Cómo somos en las situaciones? Cuando hay una situación, empezamos a gritar, a levantar la voz, ¿o qué hay de nosotros? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Realmente reaccionamos con sabiduría de Dios de lo alto o con una sabiduría terrenal, diabólica, en la cual está haciendo allí ese trabajo Satanás? ¿Sí? Entonces tenemos que examinarnos en esto. Digo, y en ese punto de que realmente qué tanto llevamos a la práctica ese amor en el cual nos recalca la Biblia que tenemos que trabajar. Ahora, Pedro, pues bueno, además de decirnos que debemos de vivir sabiamente en el vínculo matrimonial, también nos menciona que debemos de dar honor a la mujer como ese vaso más frágil. Tengan en cuenta esto que pone y que nos muestra esa imagen de comparar la fragilidad de la esposa, y yo les diría que pongan en su mente lo que es un vaso de cristal. Yo creo que ustedes pueden imaginar un vaso de cristal, cuando ustedes lo toman, pues lo tratan con esa delicadeza, con ese cuidado para que no se vaya a romper, pero imagínense un vaso más frágil todavía. Yo creo que con un vaso más frágil, tal vez, por ejemplo, que un vaso, ustedes tuvieran un vaso con el espesor que tiene una copa, que son mucho más delgadas, pues ustedes tienen más cuidado en tomarla. No sé si ustedes como varones han llegado a tomar una copa de vino y se ponen a lavarla. Es aún más difícil, y uno tiene que hacerlo con cierta delicadeza porque la puede romper allí esa copa. Entonces Pedro lo que nos trata es de que nosotros comprendamos, así como comprendemos la fragilidad que tiene un vaso de cristal o una copa de cristal, que comprendamos que también así la mujer llega a tener esa fragilidad, y pues entonces nuestro cuidado debe de ser, tenemos que ser muy cuidadosos en ese trato, y recordando lo que nos decía,
Pedro también, lo que nos dice Pablo, de amarlas y de cuidarlas, ¿sí? De amarlas y cuidarlas, no ser ásperos con ellas. Es lo que pudiéramos comprender. Ahora también nos habla de tratarlas como coherederas. Y ustedes pueden leer primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan 4, 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto, digo, volvemos y lo aplicamos a la relación con la esposa, ¿sí? Tenemos que amarla como esa parte de coherederas, si es que está en la iglesia, pero también aún si no está en la iglesia, como ese hijo potencial de Dios o esa hija potencial de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y ese, usted recordará entonces el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo, ¿sí? Tenemos que hacer nosotros esta parte también que nos dice de Pedro, y si no lo hacemos, estamos incumpliendo la ley de Dios y estamos incumpliendo ese segundo mandamiento de la ley. Al maltratar verbal o físicamente a la esposa, demostramos falta de amor a Dios, falta de conocimiento de Dios y falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces no estamos viviendo sabiamente en el matrimonio. O podemos verlo desde otra manera. Cuando nosotros no tenemos los pilares sólidos de nuestra creencia y no las estamos llevando a la práctica, nosotros nos comportamos bajo esa línea que nos marca Santiago de estar en una sabiduría terrenal, animal, diabólica, ¿sí? Tanto para el esposo como la esposa, ¿sí? Sabemos que tenemos ciertos problemas en el matrimonio y tal vez se piensa, a veces llega uno a pensar, bueno, es que mejor me separo o me hubiera casado con X persona. He escuchado aún expresiones en este tipo, pero entendamos y debemos comprender que eso no se arregla cambiando de pareja, sino que debe haber un cambio en uno mismo para poder llegar a tener esa buena relación. O sea, necesitamos aprender la sabiduría que Dios nos da para llevarla a la práctica en el matrimonio y tener un matrimonio feliz y un matrimonio con sabiduría. Hay algo que bueno, también mencionaba el señor Adalberto respecto a las oraciones, y yo diría, yo pondría esta parte también aquí. A veces, si nosotros pensamos, bueno, Dios me escucha, ¿por qué Dios no me escucha? ¿O qué pasa en esto de que a veces yo a Dios le digo, le pido y no lo veo? Bueno, creo que esta parte, si la persona que piensa esto está casada, creo que debería de pensar también en esta parte. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si nosotros no tenemos esa buena relación en el matrimonio, el esposo hacia la esposa o la esposa hacia el esposo, llega a pasar eso. Dios no escucha esas oraciones. Y esta es una respuesta para que también veamos que también tenemos que examinarnos a nosotros y ver que a lo mejor esas oraciones no tienen esa respuesta por nuestra causa, de que no estamos llevando a la práctica las instrucciones que Dios nos da. Debemos de entonces visualizar aquí todo esto. Ahora, Pedro, sí, aquí como ya lo vimos, en esta parte nos habla a los esposos de tener ese cuidado, de tener el cuidado con la fragilidad de la esposa, pero vamos a ver que también le habla a la mujer, y unos versículos antes empieza a hablar acerca de lo que tiene que hacer la esposa. Capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, porque también los que no creen, pero para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Yo me acuerdo con esto que uno de mis cuñados usaba mucho esta expresión de decir, gáname, gáname, o sea, haz algo para ganarme. Pero si ustedes ven, y mujeres, también lo pongo como ese otro punto que yo les mencionaba, que son dos puntos, uno va para los hombres y otro va para las mujeres. Aquí pone Pedro ese énfasis en esa parte, y vamos a verlo en otra escritura, que también lo menciona una vez y lo menciona otra vez. ¿Por qué? Porque se tiene que tener cuidado en esa parte
de ese comportamiento o esa sujeción hacia el esposo. Aquí lo que Pedro le dice a la mujer es, bueno, haz lo que esté en tus manos, lo que con esa sabiduría que Dios te da, ya sea que tu esposo esté en la iglesia o no esté en la iglesia, pero tú te tienes que sujetar. Y veamos aquí que dice lo siguiente, versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo en peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos. Eso no quiere decir que no se tienen que olvídense de arreglarse, no es lo que está diciendo, sino que no le den más importancia a eso que a la relación y a la sujeción con el esposo, y aún con Dios primeramente, como dice aquí versículo 4, sino en el interno, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban, en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y yo de esto me acuerdo de esto que dice de Sara, que respetaba a su marido, a Abraham, llamándolo Señor. Yo me acuerdo de una señora que le decía, le llamaba a su esposo así, le decía, sí señor, sí mi señor, sí mi señor, y lo decía con ese respeto, y yo creo que pensando en ello, meditando, se lo decía a veces hasta cuando ni siquiera lo que él decía tenía una razón. Digo, yo conviví en esta pareja un tiempo, y ella le decía, sí, mi señor, sí, y se lo decía con un respeto, no se lo decía siempre, pero sí se lo decía en varias situaciones, y a veces hasta nosotros a él lo vacilábamos, le decíamos que cómo era posible de que él tratara mal a su esposa cuando ella lo quería mucho y le demostraba en esa forma el que ella estaba sujeta a él y que lo quería. Era broma lo que le decíamos, vamos, pero yo veía a esta señora que hacía eso con su esposo. Digo, y no porque yo quiera y les diga a ustedes, bueno, tienen que hacerlo todas así, pero no, ella lo hacía sinceramente y un interés sincero, con un respeto hacia su esposo y bueno, ella tal vez en esa parte se lo demostraba a él así. Pedro, vemos aquí que así como tanto Pedro le dice al hombre cómo debe de tratar a la mujer, también a la mujer le dice cómo debe tener ese trato respetuoso hacia el hombre, ¿sí? Y yo les diría a las mujeres, bueno, a veces muchas de ellas tienen ese concepto o ese recuerdo de primera de Pedro 3:7, pero se olvida acerca de lo que dice el versículo 1, el versículo 2, al versículo 6. Pero les digo, es para que también es algo en el cual se tiene que trabajar para vivir en un matrimonio con sabiduría. Y igualmente son varias escrituras donde habla de que la mujer debe de sujetarse. Ahora, ¿cómo poder entender esa parte de sujetarse? Pues el diccionario lo menciona como sujetarse, o más bien no el diccionario, sino a lo que se refiere esta palabra en la concordancia de Strong, dice que es sujetarse, obedecer, someterse al control de uno, ceder a la amonestación o consejo de uno y obedecer. Tal vez a lo mejor piensen las mujeres que, bueno, este era el pensamiento de Pedro, porque es hombre. Pero vamos a ver lo que también es algo que escribió Pablo, pero más allá de verlo como simplemente lo que escribieron dos hombres, es el consejo que realmente Dios puso, esa inspiración que Dios puso, porque es a lo que se tiende. Le digo, así como también yo les decía a los hombres, tendemos a ser ásperos, tendemos a no recordar esa fragilidad, pues también a las mujeres habla acerca de esto, y no para estar poniendo el dedo tú, sino el ver la manera para llevar nuestros matrimonios en esa sabiduría. Aquí en Efesios, capítulo 5, versículo 21, vamos a regresar a Efesios y nos dice lo siguiente:
Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Y ya, bueno, leímos todo lo demás. Podemos regresar a Colosenses 3:18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34, dice lo siguiente, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no se les es permitido hablar, sino que estén sujetas, es a lo que me quiero referir, que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y Tito capítulo 2, capítulo 2, versículo 5, dice, refiriéndose a las mujeres, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetadas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí, bueno, es poner un punto en el cual hay que, un punto rojo para que no se olvide que cuando no se llega a esa sujeción, a esa prudencia, a esa castidad, a ese cuidado de la casa, a ese cuidado de los hijos, a ese amor al esposo, bueno, se cae en esta parte de que por esa cuestión la palabra de Dios es blasfemada. O sea, también tiene el punto que también la mujer debe de cuidar en todo esto. Y bueno, también recordando lo que vimos en Santiago respecto a la sabiduría. Entonces, vemos que habla de lo mismo estas escrituras. Vemos que no es un consejo no solamente para los hombres, no solamente para las mujeres, sino es un consejo de ambos que viene de Dios para llegar a esa unión perfecta en el matrimonio y llevarlo con sabiduría, ¿sí? Recordando que todas estas palabras son inspiradas por Dios. Tanto el esposo como la esposa tienen un compromiso de construir el hogar, una relación guiada por principios bíblicos. Repito una vez más, el detalle de esto es seguir las instrucciones de Dios, tener una comunicación eficaz y escuchar antes de reaccionar, lo cual se logra con todas las escrituras aplicándolas como la leímos, ese consejo de Dios. Creo que todo esto lo podemos resumir de la siguiente manera para llegar a tener un matrimonio sabio. O sea, ya viendo los puntos que nos corresponden a cada uno, tanto al hombre como a la mujer en el matrimonio, podemos comprender y podemos visualizarlo de esta manera. Vivir sabiamente no es solo que deben de estar ambos en la iglesia y ya. Vivir sabiamente implica aplicar el conocimiento de Dios para tener una buena relación en la pareja, tomando esas instrucciones que van a cada uno, aplicándolas en la vida para hacer esos cambios. Y aun si el cónyuge no está en la iglesia, es también crecer en el conocimiento, es desechar tendencias, comportamientos, costumbres, reacciones carnales que dañan en la relación y llegar a construir de acuerdo a esa sabiduría de Dios, de acuerdo a ese amor, a esa misericordia, a esa fe. Es dejar esa parte egoísta de uno y empezar a cumplir ese segundo mandamiento de amar al prójimo, en este caso al más próximo, que es la pareja. Con todo eso es llegar a ese desarrollo del amor de Dios. Cuando nosotros llegamos a eso, cuando nosotros llevamos a la práctica todas estas cosas que hemos leído, y aún les digo, yo me incluyo, yo a veces le digo a mi esposa, le hago la pregunta, le digo, oye, ¿soy el esposo perfecto? Y ella me dice, no. Le digo, bueno, ¿qué calificación me darías? Pero al final yo sé también que yo tengo muchas cosas que cambiar. Sí, yo sé que hay cosas que tengo que cambiar de acuerdo a esto, porque también aún este tema es para mí. O sea, yo también tengo que llegar a desarrollar y a quitar esas partes de
de asperezas que tengo para tener una buena relación en el matrimonio. Y le digo, y es algo que tenemos que trabajar y es algo que aún Dios espera. Y es algo que tenemos que trabajar aún más, porque también Satanás está trabajando para destruir los matrimonios y para destruir las familias, destruir esas bases. Entonces, si nosotros hoy en día trabajamos para tener estas bases, para llegar a un matrimonio firme, guiados por todo el consejo de Dios, vamos a tener esa sabiduría y vamos a llegar hasta esa meta final. No tendremos estorbos, nuestras oraciones no tendrán estorbo y llegaremos al reino de Dios. Entonces, yo creo que podemos comprender este tema, que no solamente es, ya estamos aquí en la iglesia y ya vamos a llevarlo perfectamente, sino que tenemos que trabajar en esos puntos que marca una y otra vez, tanto para el hombre como para la mujer, y empezar a llevar esa construcción de esa unidad en el matrimonio. Entonces, esto es lo que quería hablarles y pues tenemos que llevar manos a la obra si lo queremos así.